Hola, hola a todos. Bueno, muchísimas gracias a Rosario de las 11 por esta invitación que se hizo esperar, pero por fin llegó y estoy muy contenta por eso. Les cuento que mi nombre es Lili Escu, soy de Argentina, tengo 45 años. Pertenezco al movimiento de la Palabra de Dios, un movimiento católico, hace 25 años. Estoy casada con Matías. Coordino un grupo de jóvenes y también sirvo musicalmente en reuniones, jornadas, retiros, hace ya muchos años. Soy cantautora católica, también profesora de educación física y de chica me recibí de profesora de danzas españolas porque tengo mis raíces también ahí en España, mis abuelos nacieron en España y también estudié algo de piano y guitarra. Bueno, dicho esto les cuento que siempre estuve relacionada con la música. Desde que nací soy la menor de 3 hermanos y mis hermanos varones siempre estuvieron vinculados con la música, mi papá también, siempre sonó la música. Desde chica, después de comer, nos íbamos a la piecita de música a cantar. Cantábamos de todo tipo de música. Y también ya cuando en la adolescencia empezamos a salir a cantar en las peñas folclóricas argentinas. Así que bueno, esto un poco como un hobby, pero siempre la relación con la música. Mi hermano es compositor, entonces, bueno, también yo le ponía voz a algunas de sus composiciones, le sigo poniendo la voz a algunas de sus composiciones. Y cuando cumplí 18 años, tenía que elegir la carrera y pensaba que de la música no iba a poder vivir, por más que me gustara, y que yo no tenía un talento tal como para dedicarme a eso. Entonces, decidí estudiar educación física porque me gustan mucho los deportes y me vine a Córdoba. Perdón, me faltó un dato. Yo nací en un pueblo muy pequeño al norte de La Pampa, que queda en el centro de la Argentina. Este pueblo se llama Parera. Y bueno, me vengo a Córdoba, que es la segunda ciudad más grande de Argentina, me vengo a estudiar educación física. Mientras estoy estudiando educación física, comienzo a ir a la Compañía de Jesús, a la iglesia de la Compañía de Jesús, porque vivía muy cerquita. Y ahí me habían invitado a cantar en la misa de los domingos, de las 20. La verdad es que yo en ese momento no quería mucho con Dios, tampoco tenía una experiencia de un Dios vivo, pero me gustaba mucho cantar. Entonces dije, bueno, vamos. Y en ese coro, que era muy pequeño, había 2 hermanas que siempre hablaban del movimiento de la palabra de Dios. Imagínense que yo soy de un pueblito que ni siquiera tiene parroquia, tiene capilla. Los movimientos no son algo común, no existen, no hay presencia de estos movimientos católicos. Entonces a mí me generó una intriga. Pero más que la intriga de qué son los movimientos, me intrigaba la forma en que ellas se trataban, cómo se vinculaban. Había algo distinto. Entonces un día, sin pensarlo, les dije, chicas, ¿yo puedo ir a ese movimiento? Y ellas me dijeron, pero claro, la semana que viene es la Pascua y hacemos retiro de Pascua. Yo me tiré para atrás y dije, no, feriado largo, yo me voy a mi pueblo, a mi provincia, me voy a juntar con mis amigos, voy a salir al boliche, a bailar, voy a estar con mi familia. Y ellas tuvieron una actitud que a mí realmente me conquistó el corazón. Me miraron con muchísimo amor, no lo dudo que fue Jesús que me miró con mucho amor. Y me dijeron, bueno, no importa, anda a tu lugar, disfruta de tu familia, de tus amigos. Cuando regreses nos avisas y te llevamos.
bueno, así fue. Yo decía, qué loco esto que no me exigen nada. Wow, yo tenía otra idea, ¿no? Y cuando volví, les dije que quería ir. Bueno, yo ingreso al movimiento de la palabra de Dios y en ese lugar aprendo a hablar con Dios, a orar espontáneamente y descubro a un Dios vivo que no conocía, a un Dios que me llamaba por mi nombre, a un Dios que me hablaba en la palabra. Y de repente yo creía que esta palabra era un libro de historia. Sinceramente yo lo tomaba como un libro de historia, de la historia, que nada tenía que ver con este presente y mucho menos con mi vida. Y resulta que me estaba hablando. Y me hablaba en lo concreto de cada instante de mi vida. En ese momento a mí no me alcanzaban las palabras, sinceramente me desbordaba el amor de Dios, me desbordaba. Entonces empecé a componer canciones. Yo nunca había creado una canción. Si cantaba las canciones que hacía mi hermano, pero nunca ni se me había ocurrido componer una canción. Pero acá, en este encuentro, a partir de este encuentro, con este Jesús vivo, empiezo a componer canciones y las empiezo a guardar. No se las mostraba a nadie. Una sola vez se la mostré a un coordinador y este coordinador se me largó a reír. Yo lo cuento no para exponerlo, porque no digo el nombre, nada, no para exponerlo al coordinador, sino para mostrarles que yo ahí aprendí que ¿a quién le hago caso? ¿A los hombres o a Dios? En realidad yo lo que estaba buscando era la aprobación de una persona, de un hombre. Y no estaba confiando en el talento que Dios me estaba regalando, que eran estas canciones. Bueno, así fue que las canciones las guardé. Yo me recibí de profesora de educación física. Esto fue, yo entré al movimiento de la palabra en el año 99. En el 2003, 2004 me recibí de profesora. Empecé a trabajar en un colegio, el Colegio del Movimiento de la Palabra de Dios, San José. Y bueno, y mi vida ahí iba, siempre coordiné grupos, siempre serví musicalmente, pero mis canciones no. Y ahí aparece uno de los acontecimientos más importantes y claves en mi vida, y es que me pongo de novia con Gabriel. Gabriel también pertenecía a los grupos del Movimiento de la Palabra de Dios. Y al año y medio a él se le declara una enfermedad muy agresiva, muy agresiva. Y ahí comienza una batalla que no me esperaba, que quizá muchas veces también, si se me cruzaba por la cabeza, decía, no, imposible, esto a mí no me va a pasar, o si me pasa, yo no sé cómo voy a poder sostenerme, no voy a poder con esto. Bueno, realmente que Dios te da la gracia, así que atravesamos la enfermedad de Gabriel. Él estaba mucho tiempo en aislamiento, así que orábamos todos los días. Fue un tiempo de mucha cruz, de mucho dolor, pero también de mucha gracia. Yo le llevaba la comunión, me habían permitido poder buscar la comunión y darle el cuerpo de Cristo como ministro extraordinario, digamos, porque los curas iban, pero bueno, no siempre podían, así que para mí eso también fue un regalo del cielo. Y bueno, a los 6 meses, Gabriel parte a la casa del Padre. Y ahí a mí se me abre una gran puerta para atravesar un valle de lágrimas,
un camino de cruz, un vía crucis. En ese momento quiero destacar que mis hermanos, yo les llamo a mis hermanos de comunidad, mis sireneos, porque realmente tuve la experiencia de ser asistida en esa cruz que me tocaba cargar en ese momento. Y de repente, cuando yo había pensado esto imposible, yo no voy a poder, estaba pudiendo. No por mis fuerzas, no por mis méritos, no por mi voluntad, sino por la gracia de Dios. Y bueno, yo atravesé un duelo como, calculo que como todos, digamos, un duelo donde tuve momentos de enojo, momentos de muchísima tristeza, momentos de preguntarle a Dios, pero ¿por qué? ¿Para qué? ¿Pero cómo? ¿Y tu promesa a dónde quedó? Tu promesa de una familia, ¿dónde quedó? Bueno, tuve momentos diversos, pero yo destaco algo en mí, que también fue por gracia de Dios y fue por la fidelidad de Él, y es que nunca me aparté de Dios. Si bien me enojé, le pregunté, yo nunca me aparté de su mano y de su lado. Nunca me solté de su mano ni me aparté de su lado. De hecho, yo me había mudado a un departamento muy cerquita de una capilla de adoración perpetua y todos los días iba a hacer adoración eucarística, pero mi adoración no consistía en ninguna palabra, mi adoración eran lágrimas. Yo solamente me sentaba ahí y lloraba. En ese momento estaba con licencia en el colegio y lloraba. Bueno, esa es una de las acciones que hice por gracia de Dios. Otra fue dejarme acompañar por mi psicóloga, mi santa psicóloga, que hoy también está ante la presencia del Padre. Ella también me acompañó realmente con mucha sabiduría del cielo. También con una psiquiatra que me acompañaba, por eso digo, a ver, el Señor se vale de los profesionales. Entonces, estemos atentos, ¿no?, a estos salvavidas que el Señor nos tira. Y, bueno, hice todo mi camino de duelo, pasando por picos, pero a los 10 meses le dije, Señor, yo ya no puedo más. Este dolor es muy grande, no sé cómo seguir mi vida, llévame con vos. Esa era la sensación que yo tenía. En ese momento me voy a la casa de quien fue el productor de mi primer disco, y él con mucha autoridad me dice, Lili, la misión de Gabriel sobre esta tierra terminó, pero la tuya no. Y vos tenés que vivir para cumplir esta misión. Ahí quedó. A los días yo voy a la terapia con mi psicóloga y mi psicóloga me dice, Lili, hoy no vamos a hacer ninguna terapia. Yo te voy a dar esto, y me da el DVD de la vida, sobre la vida de Santa Rita de Casia. Yo la verdad no conocía más que el nombre de esta santa. Y me dice, vos mirala, tranquila, eran 4 horas, 2 partes de 4 horas. Bueno, yo me encerré un fin de semana en mi departamento a mirar. Y ahí descubro, fue como un gran retiro espiritual, esas 4 horas. Descubro la vida de Rita, que Rita pierde a su esposo y pierde a sus hijos. No los pierde, los gana para el cielo, los gana para Dios. Pero ella, que queda en la tierra, se vuelve loca del dolor. Entonces se va a una cueva, se encierra y ahí la encuentra la madre superiora de un convento y le dice, Rita,
La misión de tu esposo y tus hijos sobre esta tierra terminó, pero la tuya no. Y vos tenés que vivir para cumplir esta misión. Bueno, así Rita es que ingresa al convento. Yo sentía que realmente Dios había utilizado a este amigo, que fue el productor de mi primer disco, y a esta santa para claramente darme este mensaje. Lili, tenés que continuar porque hay una misión, hay un propósito que yo tengo para con tu vida, que todavía no se ha cumplido. Bueno, así fue que yo sentí en ese momento una fuerza, realmente amigos, una fuerza que no la puedo explicar con palabras, que venía desde abajo y me recorría todo el cuerpo hacia arriba, una fuerza de vida, de resurrección. Yo decía, no puede ser. Si las circunstancias de mi vida, o sea, todo sigue igual. Yo sigo siendo muy joven, viuda. ¿Por qué ahora tengo esta alegría tan profunda? De hecho, empecé a decirle gracias, Dios, por haberme elegido a mí, a la hija menor, a la más débil, a la más miedosa, por haberme elegido a mí, a la más pequeña, para acompañarlo a Gabriel y para acompañarte a vos, Jesús, en la cruz de Gabriel. Empecé a dar gracias a Dios por eso y también a dar gracias por todo lo que la vida de Gabriel le había enseñado a mi vida, sobre todo porque realmente fue un hombre que hasta el último momento buscó y anheló la santidad. Yo no dudo que él es un santo anónimo, le digo yo. No lo dudo de eso. Y bueno, una de las últimas cosas que él me dijo fue, estaba internado, me miró y me dijo, vos te tenés que dedicar a la música católica. Yo en ese momento no le dije nada, pero bueno, fueron palabras que después resonaron cada vez más fuertes. Y otra cosa que me dijo fue, en el último alta que le habían dado, me dijo, vos me tenés que prometer que cuando yo ya no esté, vas a buscar a un hombre bueno, que te quiera, que te respete, que te cuide y con él vas a formar la familia que tanto anhelas. Obviamente, yo digo que esas cosas son de novelas, porque yo no le prometí nada. Nos abrazamos, lloramos y siempre digo que ese fue el momento en que juntos lloramos su partida. Bueno, vuelvo a esto de sentirme resucitada después de ver la película de Santa Rita. Voy a la terapeuta y me dice, Lili, el duelo está cerrado. Y yo le decía, ¿pero cómo? Son 10 meses, hasta me daba vergüenza sentirme como me sentía. Y ella me dice, mira, está comprobado que los duelos cuando se hacen de la mano de Dios son más cortos, o mejor dicho, son como deberían ser, entre 10 y 12 meses. Bueno, esto era una novedad para mí, pero ya les digo que no fue como algo sumamente lindo para el afuera, porque ¿qué van a decir? O sea, esta se olvidó de su esposo, qué fácil se olvidó de su esposo, y no es así. No es así. O sea, ahí entendí que no hay que juzgar. Uno conoce del otro el 1%, el 90% no lo conocemos. Bueno, así fue que con esta alegría de resurrección venía el retiro de Pascua, me voy al retiro de Pascua y en la oración de asamblea yo cierro mis ojos y veo claramente a Gabriel con la Virgen María que me entregaban un paquete enorme con un moño. Bueno, ahí quedó, terminó la oración, viene mi coordinadora y me dice, muy conmovida, Lili, te tengo que decir algo. Mientras orábamos, ella me bendecía, vi a Gabriel y a la Virgen María que estaban a tus pies y te entregaban
un paquete enorme con un moño. Imagínense, yo nunca fui de creer en esas cosas, no, soy como bastante escéptica. Bueno, nos abrazamos, lloramos, nos emocionamos y empezamos a buscar explicaciones. Ah, debe ser que me voy a curar de las cuerdas vocales, porque andaba con tratamiento fonoaudiológico. Ah, debe ser eso, porque Gabriel siempre me decía que yo me tenía que dedicar a la música. Bueno, a la semana, se casaban unos hermanos de comunidad míos, Rodrigo y Alina. Y para ese casamiento yo me sentía tan resucitada que me fui a la peluquería, me compré un vestido con un moño. Estaba llena de vida, pero que no me hablaran de hombres. Hay algo que por ahí las personas lo hacen, obviamente, que lo hacen con mucho amor, pero es bastante desatinado, que es decirle a una persona joven o no joven, que ha perdido a su marido, decirle, bueno, pero sos joven, ya vas a conseguir, ya te vas a volver a casar, ya vas a conseguir un hombre. Realmente a mí eso, lejos de ponerme contenta y de darme esperanza, a mí me ponía triste y hasta me enojaba por ahí un poco. Entonces yo estaba muy feliz, muy conectada con la vida, pero no me hablen de hombres. Quizá dentro de 10 años. En ese casamiento me invitan a cantar. Era el mediodía, me invitan a cantar folclore. Y yo canto una samba. Y había un hombre en ese casamiento, había muchos hombres, pero había uno muy especial, que según él escuchó mi voz, porque había mucha gente, pero no me podía ver, y algo le resonó en el corazón. Entonces empezó como a buscar quién es la que está cantando, quién es la que canta, quién es, hasta que llega al novio, y el novio le dice, esa chica es muy especial. Claro, mis hermanos de comunidad me tenían así como en una cajita de cristal. Me cuidaban mucho porque, bueno, sabían que era un momento de mucha fragilidad. Bueno, este hombre se acercó y es mi regalo del cielo. Es Matías, mi actual esposo. Es realmente el regalo que Gabriel y la Virgen María, no me queda pero absolutamente ninguna duda, que es el regalo que ellos me entregaban. En ese momento, después del casamiento, yo no pude dormir y le decía a Gabriel, yo rezaba con Gabriel y le decía, no, por favor, no, dentro de algunos años, pero ahora no. Realmente lo que me estaba pasando trascendía lo que yo podía pensar, esperar, inclusive en mi voluntad. Yo no quería sentir lo que estaba sintiendo. Hacía 10 meses que Gabriel había partido a la casa del Padre. Y aclaro que siempre, bueno, soy de un pueblo y en los pueblos el qué dirán, lamentablemente, es muy fuerte. Entonces yo no podía creer que a mí me estuviera pasando esto. Y bueno, con Matías realmente fue algo muy fuerte. Nos pusimos de novios un 1 de mayo y se los cuento porque hay una canción que yo le hice que se llama Nos encontró el amor, que la pueden buscar, que dice aquel 1 de mayo, un lugar, porque así se llamaba el bar, se llamaba un lugar nos atrapó y subidos a una nube, nuestro vuelo comenzó. Otro 1 de mayo, que fue al año siguiente, junto a Dios nos encontró, frente a Dios. Prometimos amarnos siempre con la ayuda de su amor. Nos pusimos de novios un 1 de mayo y nos casamos el 1 de mayo del año siguiente. Hace poco con Mati decíamos, mirando nuestra vida, que ya voy a seguir contándoles, pero en la actualidad decíamos, pero qué pícaro que es Dios. Con razón estaba tan apurado, porque ni nosotros entendíamos por qué
tanto apuro. En 7 meses de relación con Mati pusimos fecha de casamiento y era algo que no lo podíamos detener. También elegíamos no irnos a vivir juntos, elegíamos la castidad, cosas que mucha gente no entendía. No entendía, pero bueno, era lo que nosotros elegíamos y eso era una entrega. Claro que era una entrega porque hubiera sido más fácil juntarnos, tal vez tener una relación a escondidas, pero bueno, no era lo que elegíamos y preferíamos hacer caso a lo que Dios nos iba mostrando, ¿no? Bueno, así que tuvimos que enfrentar, especialmente yo tuve que enfrentar mucho el que dirán, tuve que agachar muchísimo la cabeza, muchos silencios de gente que quería, de gente que teníamos en común con Gabriel, pero también a mí me ayudaba la certeza de que Matías no era cualquier hombre, era el regalo de Gabriel. Entonces yo sabía bien que no lo estaba ofendiendo a Gabriel. Bueno, con Mati nos casamos en el 2011 y Matías, creo que él desde un primer momento, así como lo primero que conoció de mí fue la voz, porque no me vio sino que me escuchó, él detectó algo. Entonces, muy en silencio, me fue regalando una guitarra amplificada, un amplificador, un micrófono, todas cosas que yo en mi pueblo, donde vive mi familia, lo tengo, pero acá en Córdoba no, más que una guitarra criolla común no tenía. Bueno, y él como que me fue regalando estas cosas y yo empecé como a cantar, a escucharme con un amplificador. En el 2014 voy a una convivencia antropológica, y en una oración yo siento clara la voz de Dios que me dice: Lili, todas esas canciones que tenés guardadas, que ya eran un montón de canciones, o sea, del año 99 y estábamos en el 2014, 15 años componiendo canciones y nadie las conocía. Entonces Jesús me decía: esas canciones que tenés ahí guardadas, yo las necesito para tocar corazones. En ese diálogo muy amigable, muy cercano con Jesús, le digo: Señor, pero esas canciones son feas. Y sentí clara la voz de Dios que me dijo: Lili, no te adueñes de lo que no te pertenece. Vos no hubieras compuesto esas canciones si yo no te hubiera dado el don, el talento para hacerlo. Así que esas canciones, ponelas en mis manos. Son talentos, dones que yo necesito para llegar a otros corazones. Bueno, así que para mí eso fue como un golpe a la humildad, digamos, o un llamado a la humildad. Tenés que ser más humilde, dejar de buscar la perfección, reconocer lo que tenés y ponerlo en manos del Señor, que el Señor lo va a multiplicar, como la parábola de los talentos. Así fue que volví a Córdoba y agarro los cassettes, porque tenía casi todo grabado en cassette, y me pongo a cantar y a grabar en un celular. 2014, enero del 2014. Matías me escuchaba, nada más. Cuando termino de grabar todas esas canciones, él me dice: Lili, ¿esas canciones son tuyas? Sí. Vos no podés tener eso guardado. Tenés que ya hacer algo. Entonces, bueno, me recomienda hablar con Vivi Rufener, que ella era laica consagrada, que también partió a la casa del Padre. Mucho tuvo que ver con esta misión. Cuando hablo con Vivi, le muestro las canciones, yo creo que ni las escucha o escuchó una sola, y me dice: Lili, vos no podés tener eso guardado, ya tenés que ir a hablar con quien fue el productor de mi primer disco. Bueno,
Así que empecé este camino de grabar las canciones, grabar el primer disco. Y también empecé a hacer clases de canto, porque claro, yo siempre, lo mío había sido por hobby, pero nunca había estudiado técnica vocal, por ejemplo. Entonces, bueno, empecé a tomar clases de canto. Y mientras tanto, yo seguía como profesora de educación física, contando los días, las horas, los minutos que me quedaban para jubilarme, de verdad. Yo sacaba la cuenta cuántos años me quedan para jubilarme, como si yo fuera a empezar a ser feliz cuando me jubilara. Yo iba a empezar a ser feliz cuando me jubilara. Error. Si alguno me está escuchando ahora y le está pasando eso, luz de alarma. A frenar y a preguntarle al Señor. Preguntarle a Él. Bueno, así fue que yo la verdad muy infeliz contando todo esto. Yo tenía muchos problemas en las cuerdas vocales. Quiero contarles algo que me faltó de cuando yo termino de regrabar las canciones, le pido una palabra al Señor y me da el Salmo 30, 29, que dice: cambiaste mi lamento en danzas, me sacaste el vestido de luto, me vestiste de fiesta, por eso mi corazón te cantará sin parar. Yo entendí en ese momento que, no sé el tema de la educación física, pero en ese momento entendí que yo tenía que desenterrar las canciones y tenía que ponerlas en las manos del Señor para que Él tocara corazones. Así, con mis desafinaciones, con mis ganas de aprender más, con, no sé, lo que me pareciera que realmente no era perfecto. Y no es perfecto, obviamente, porque no somos perfectos, pero que así yo tenía que retribuirle al Señor, porque el Señor me había sacado, me había cambiado el lamento en danzas, que de hecho era una promesa que Él me había hecho. ¿Por qué? Porque el día que me dan la noticia que Gabriel fallece, yo minutos antes había pedido una palabra, espontáneamente, estaba con una hermana de comunidad orando, que me estaba acompañando, y se las quiero leer, porque creo que esto tiene sentido con lo otro que les estoy contando. La palabra es de Juan 16 y dice: ustedes están tristes, pero esa tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar a luz, siente una angustia porque le llegó la hora. Pero cuando nace el niño, se olvida de su dolor, porque la alegría que siente al ver que ha venido un hombre al mundo es muy grande. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y tendrán una alegría que nadie les podrá quitar. Es palabra de Dios. Imagínense que esta palabra se me unió con: cambiaste mi lamento en danzas. Me quitaste el vestido de luto y me vestiste de fiesta. Por eso mi corazón te cantará sin parar, y sin parar es sin parar, toda la vida, toda la vida. Bueno, les cuento que yo seguí grabando el disco, seguí trabajando como profesora de educación física, y un julio muy frío acá en Argentina estaba tendiendo la ropa, o sea, haciendo algo muy cotidiano, y siento una voz que me dice: Lili, ¿hasta cuándo vas a seguir postergando la decisión que tenés que tomar? Yo sabía claramente que la decisión era dejar la educación física. Porque imagínense que era un sueldo en blanco, aportes jubilatorios, o sea, era un grupo de gente al que yo realmente amaba, también amaba mucho a mis alumnos. No, dejar, no, sabía que era eso, pero me costaba mucho.
Y bueno, me fui a mi habitación donde tengo un altar con la Biblia, con la imagen de María. Y le digo con este dedito, mira Jesús, si esta es tu voz, me lo vas a confirmar con una cita bíblica. Abrí la Biblia y posé mis ojos en Marcos 10. El encuentro de Jesús con el joven rico. Este joven que tenía todo materialmente hablando, pero era infeliz. Entonces quería saber cómo hacer para ser feliz. Y Jesús le dijo, deja tu proyecto, seguí el mío, que no solo vas a tener un tesoro en el cielo, sino que vas a empezar a ser pleno en esta tierra. Bueno, yo sentí que Jesús me decía eso, Lili, deja la educación física y después seguime, que vas a tener mucha plenitud. Así fue, ese mismo día yo ya venía hablando un poco con Matías, él me apoyaba, fui a hablar con la representante legal, pedí licencia sin goce de haberes y digo que ese día comencé a ser plenamente feliz, con menos dinero, pero plenamente feliz. Con esto que les quiero decir, que no se conformen con estar bien, con que la vida transcurra estando tranquilos, estando bien. Porque Dios no se conforma con eso. Dios no quiere que nosotros estemos bien. Dios quiere que nosotros seamos plenos. No menos que eso. Así que no le pongas freno a la plenitud que Dios quiere darte. Bueno, así fue que seguimos grabando primer disco, segundo disco y hasta el día de hoy grabando muchos singles, ¿no? Sencillos que vamos sacando. El tema de la composición empezó a salir cada vez más, porque es así, cuando uno se anima a entregarle algo al Señor, el Señor te pide, el Señor multiplica todo, entonces empezó a salir más la composición como borbotones, ¿no? Muchas más composiciones. Así que seguimos con eso. También tuvimos un momento con Mati que, bueno, atravesar la cruz de no tener hijos. No tenemos hijos, los hijos tan anhelados, los hijos biológicos, ¿no? Y en un momento que estábamos atravesando más fuertemente por esta cruz, yo había formado mi banda, pero no teníamos lugares donde tocar, la verdad, con una banda. Entonces Matías me dice, bueno, si no está el lugar hay que crearlo. Y ahí nace el Festival Hijos de la Fe. Un festival que fundamos con Matías, acompañados por Vivi Rufener, que es esta laica consagrada, que está en el cielo, que también me ayudó a desenterrar las canciones. Fundamos este festival de música y arte católico. ¿Y por qué Hijos de la Fe? Porque le pedimos a Dios una palabra, se darán cuenta que somos movimiento de la palabra de Dios. Le pedimos a Dios una palabra y nos habló en Gálatas que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe. Entonces dijimos, todos somos hijos de la fe, todos los que tenemos fe, estamos llamados a ser hijos de la fe. Bueno, este festival lo venimos haciendo ya desde el 2016, estuvo ahí por la pandemia un poco en terapia intensiva. Este año vamos a volver a un teatro original donde se hacía, porque de hecho una de las cosas que Dios nos mostraba es que tenía que ser un festival que no se hiciera en ningún templo ni en un retiro espiritual, sino que fuera en un lugar donde a cualquiera que invitaran accediera a ir. Así que se hace en un teatro donde cantan músicos de rock, de cuarteto, se llama Estudio Teatro, acá en Córdoba, y hemos tenido cada testimonio, les cuento uno,
que fue el primero, en el primer Hijos de la Fe, no, el segundo Hijos de la Fe, 2017, yo me bajo del escenario, termina el evento, y el sonidista que llevaba 36 años trabajando en ese lugar, muy conmovido, me dice, hace 36 años que trabajo en este lugar y nunca recibí lo que recibí esta noche. Y bueno, y él me empezó un hombre de 60 y pico de años, me empezó a contar toda su vida y que sentía que Dios esa noche algo le había dicho. Que algo, que esa noche era un antes y un después, estaba muy conmovida. Ahí entendimos también con Mati y con los organizadores que realmente Dios tenía un propósito mayor con este festival y que era así, ¿no? Si lo hubiéramos hecho en un ambiente de retiro quizá no pasaba lo mismo. Así que bueno, les pido que oren por este festival, que cuesta mucho porque todo lo que es tiene todo lo que es de gracia siempre tiene su costo, pero bueno, ahí oren para que no nos caigamos y si nos caemos, que nos podamos levantar y seguir mirando hacia la tierra de la promesa. Bueno, queridos amigos, espero que les haya servido de algo este testimonio, que les sirva para la vida cotidiana, para la vida espiritual. Y quiero dejarles 2 mensajes, o 3 mensajes. Uno, contarles que mi primer disco se llama Soñar Despierta, porque cuando Dios me muestra todo esto y yo me lanzo a esta misión, a evangelizar a través de mis canciones, el Señor me muestra que yo tenía un sueño en mi corazón, que era cantar para Él, pero que siempre lo había desestimado porque creía que eso era una utopía y que yo no tenía un talento tal para eso. Yo descubrí que cuando hay un sueño en el corazón, un anhelo, ese sueño es puesto por Dios. Entonces, con Dios lo vamos a cumplir. No lo desestimemos. Santa Teresita del Niño Jesús decía, yo quiero ser santa, pero la verdad es que me siento como la arenita esa que está, la santidad está allá en la cima y yo soy esa arenita que todos pisan. Pero en lugar de desanimarme, me dije a mí misma, Dios no puede poner un anhelo en mi corazón que no vaya a cumplir. Entonces, bueno, ese es el primer mensaje que les quiero dejar. Fíjense ustedes si tienen un sueño en el corazón, un anhelo que lo están dejando de lado, que le están poniendo una traba. Saquémosle la traba y lancémonos con Jesús a este sueño. Segundo mensaje, no se conformen, ya sea en una relación, en un trabajo, en un vínculo, en una carrera universitaria, no se conformen con estar bien. Porque Jesús no nos quiere bien, Jesús nos quiere plenos y felices. Y es posible serlo acá en la tierra, inclusive con las cruces que son parte de la vida. Yo no dejé de tener cruces, las tengo, y un montón. Pero la plenitud de vivir en el proyecto de Dios es tan superior que ya lo otro no tiene tanto peso. Ese es el segundo mensaje. Alerta si están en un lugar donde no son plenos. Y mi tercer mensaje es que si están atravesando una cruz, así como de estas cruces más potentes, como en mi caso, que me tocó atravesar el fallecimiento de mi primer esposo, no la vivan solos. No la vivan sin Dios. No la vivan sin María. Recuerden que nuestra madre se nos dio como madre justamente a los pies de la cruz de su Hijo.
¿cómo no va a interceder por todos nosotros? No olvidemos de agarrarnos fuerte de la mano de María, de mirar a nuestro alrededor con sabiduría, pidiendo sabiduría, a ver quiénes me pueden acompañar. No desestimemos las ayudas que Dios nos envía desde el cielo. Así que bueno, queridos amigos, espero que realmente esto sea de mucha, mucha bendición, que pueda ayudar a muchos de ustedes. Esta es parte de mi misión, junto con el anuncio a través de la música, es el testimonio. Entendí también el para qué de todo esto, ¿no? ¿Para qué? Bueno, para este momento. El Señor, en aquel momento de tanto dolor, ya conocía que yo iba a estar dándoles testimonio en este momento, en este canal del Rosario de las 11. Así que bueno, les agradezco a Alba y a todos los que están detrás de esta misión hermosa y necesaria, porque realmente este mundo necesita, más que de maestros, de testigos. Así que muchísimas gracias y al servicio para lo que necesiten.